Bien, chiquillos, bueno, dentro de lo que corresponde a lo que es la toxicología en sí, hay que entender que la toxicología nos permite establecer un elemento bien importante, que es la relación causa-efecto, ¿ya? Nosotros desde el punto de vista de la prevención de riesgo, la relación causa-efecto también lo podemos llamar como mecanismo de acción, o ver el elemento que ayuda a explicarnos por qué se genera una lesión en específico. O sea, por ejemplo, si una persona está cortando una madera con una sierra y la persona sufre un corte, ahí nosotros podemos hablar que el mecanismo de acción es la herramienta o es la sierra, porque eso fue lo que produjo el corte. O sea, como mecanismo, no estamos hablando de si eso ocurrió por un acto con condición subestándar, que eso ya viene a otro mecanismo, o tendiente ese mecanismo a explicar otra cosa. Los mecanismos de acción, por lo tanto, es importante poder reconocerlos o poder visualizarlos de manera anticipada, para así poder establecer los distintos procesos que eso implica. Nunca hay que olvidar que en higiene la identificación o identificar para nosotros desde el punto de vista de trabajar es la etapa cualitativa, donde establecemos las cualidades y esas cualidades definidas claramente me van a permitir a mí que aplicar la o las distintas medidas de control. ¿Ya? En función también de una etapa cuantitativa. O sea, hago la cualificación, o establezco las cualidades, perdón, luego identifico, o mejor dicho, evalúo los riesgos en base a esa definición de cualidades, y a partir de esa evaluación que yo realizo y las cualidades que yo determiné, aplico la medida de control. Si ustedes se dan cuenta, ese proceso que uno hace de identificar, evaluar y controlar es un proceso como iterativo, ¿ya? Que siempre se va a dar en todo orden de cosas, ¿ya? Para que nosotros lo entendamos. Eso tanto para seguridad, para higiene industrial, incluso también para la economía, ya que la economía es algo que vamos a empezar en el segundo módulo. Y ahí vamos a tener también formas de evaluación ya específicas. O sea, vamos a trabajar con dos formas bien puntuales, que es REVA y RULA. ¿Ya? Y en su momento lo vamos a empezar a ver. Ahora, en toxicología también, independiente de la relación causa-efecto, también debemos empezar a visualizar bien ciertos parámetros, como por ejemplo son las vías de ingreso. Las vías de ingreso, chiquillos, ténganlo bien claro y bien consciente de que van a ser un punto importante, porque la vía de ingreso, primero que todo, me va a definir qué sustancia puede ingresar. Y también el estado en que la sustancia va a ingresar, ¿ya? Porque, por ejemplo, podemos tener una sustancia que es líquido, pero también que esa sustancia líquida puede pasar a otro estado, u otra fase, como un gas. Y como líquido va a afectar a cierta porción del cuerpo, y como gas a ver, que como gas va a afectar otro elemento, ¿ya? O otra parte del cuerpo, o otro órgano blanco, que es el punto de vista bien puntual, que nosotros también tenemos que considerar, que va a haber siempre un órgano afectado por un agente, ¿ya? Ahora, cuando ya empezamos a avanzar un poco en la materia, uno va a empezar a ver las respuestas clínicas a tóxicos. Dice que la respuesta clínica, en este caso signos y síntomas, a la exposición a un tóxico, y por lo tanto la relación dosis-respuesta puede verse alterada por factores generales específicos. Cuando uno ve bibliografía, la bibliografía te va a decir o señalar claramente que si una persona está expuesta a una sustancia, estos van a ser los efectos. Y ante el efecto hay un síntoma que en el fondo te dice, esta persona, por ejemplo, está expuesto a cianuro, estuvo expuesto a otro tipo de agente. Lo voy a empezar a visualizar así. Pero ahí uno empieza también a darse cuenta de que van a haber otros factores que van a hacer que ese efecto que está definido claramente por bibliografía, quizás no se va a dar de esa misma magnitud, va a tener variantes, ¿ya? ¿Y esas variantes cuáles serían en este caso? La duración, frecuencia y la vía de exposición al agente tóxico, ¿ya? Los factores ambientales, o por ejemplo, cómo está la ventilación, temperatura, humedad, que desde mi punto de vista, ventilación, temperatura y humedad son como los tres factores primordiales. Esos factores físicos que van a
a influir de manera directa en un agente químico, en el comportamiento, ¿ya? Entendámoslo de esa perspectiva. Agentes físicos y agentes químicos son completamente distintos, pero a la hora de explicar o ver cómo se puede mover un agente químico, te lo explica de una manera bien puntual, ¿ya? Incluso te ayuda a entender por qué una sustancia puede tener comportamientos distintos y puede afectar órganos distintos tales como gases, líquidos, vapores, etc. Ahora, los factores personales, que en la práctica para nosotros viene a ser la famosa susceptibilidad, ¿ya? De hecho, estadísticamente hablando, la respuesta que se define para un agente contaminante es para prácticamente el 70% de la población que está expuesta bajo ciertas características de ese agente contaminante, ¿ya? O sea, no toda la población va a reaccionar exactamente igual a aquello, ¿ya? Para verlo también desde esa perspectiva. Bueno, la cuantía de lesiones o daño, su gravedad se relaciona generalmente con la duración de la exposición y su repetición en el tiempo. La vía de exposición además determina también la toxicidad. Y para nosotros toxicidad va a ser la capacidad que tiene una sustancia para producir un daño. ¿Ya? Eso para nosotros va a ser la toxicidad. Ahora, esto tiene lógica, porque entre más tiempo yo estoy expuesto a un agente físico, un agente químico, mayor va a ser el daño. ¿Ya? Y también empieza también a favorecer ciertos procesos, por ejemplo, de acumulación. En el caso del agente ruido, por ejemplo, que pese a que no es una sustancia química, pero sí se puede explicar de una perspectiva. O sea, mientras más tiempo estoy expuesto a ruido sin una medida de control, el daño empieza a establecerse y empieza también a aumentar. Por lo tanto, chiquillos, decir que ciertos parámetros no tienen relación, no, tienen relación. Ahora, la forma en cómo estos se manifiestan es otra cosa completamente distinta. Cuando uno habla de la exposición y repetición en el tiempo, uno también como medida de control muchas veces va a establecer que se va a estar expuesto la menor cantidad de veces y el menor tiempo posible. Cuando uno habla del tiempo y la cantidad, uno está estableciendo también un criterio que se llama ciclo. O sea, por ejemplo, uno puede decir que una persona puede estar trabajando 5 ciclos, pero cada ciclo de exposición, por ejemplo, pueden ser 30 minutos. Eso uno muchas veces lo relaciona al decir el siguiente concepto. Oye, el nivel de ruido son tantos decibeles. ¿Y qué me dice 594? Que puedo estar hasta tantas horas expuesto a este nivel de ruido. Por lo tanto, uno quería, por lógica, empezar a ver la opción de diseñar el trabajo o una modificación de la forma de trabajar en función de los tiempos de exposición. Y uno así lo empieza también a visualizar. O sea, van a haber formas en las cuales uno, entendiendo, por ejemplo, los tiempos y los límites máximos que uno va a tener que tomar en consideración a la hora de poder también ver los tiempos de exposición. ¿Ya? Y el tiempo que dura este tiempo de exposición, que son en el fondo un agente específico. Recuerden que dentro de las medidas de control, por ejemplo, está la medida de control de índole o de orden administrativa. Por ejemplo, para el caso de Prexor y Planesi. Por lo tanto, el limitar o el regular el tiempo, o sea, cuántas veces me expongo y el tiempo de esa exposición es también una medida de control. Otro factor que muchas veces no se considera es realmente cuánta gente debe estar expuesta o cuánta gente debe estar realizando dicho trabajo. Yo siempre he dicho, si un trabajo debe hacerse por el supervisor, un trabajador y el ayudante, perfecto, tenemos 3 personas. Pero algunas veces se hace la pregunta, ¿por qué si tienen que haber 3 personas, hay 6 personas? ¿Ya? Hay veces que muchas veces, chiquillos, van a haber más personas o más gente expuesta de lo que debe estar expuesta para tal evento. ¿Ya? Para también considerarlo, que es un tema no menor. Bueno, los factores ambientales, bueno, la toxicidad se modifica con la presión atmosférica, la temperatura y la humedad. O sea, no olvidarnos, por ejemplo, de que existen los límites de exposición, los famosos límites ponderados, permisible, absoluto y temporal. Y estos límites están diseñados, por ejemplo, para que una persona que está trabajando tantas horas a la semana o tantas horas diarias pueda estar expuesto a una concentración máxima y así su cuerpo, al no estar expuesto, puede empezar a trabajar ciertos elementos de reparación del cuerpo. Eso se entiende así.
Por lo tanto, hay factores ambientales que nosotros debemos considerar a la hora de poder hacer o ver bien qué pasa con estos límites. Recuerden que el mismo 594 establece un parámetro o dos parámetros en realidad cuando haya que corregir un límite de exposición. O en el fondo disminuir la cantidad que estemos expuestos nosotros, que es sobre 1000 metros de altura, que ahí la presión va a tener una modificación, y cuando yo supero las 45 horas de trabajo semanal. Ahora, si ya tengo esas dos condiciones y estoy sobre 1000 metros, solamente considero el factor presión. Que en el fondo, ¿qué digo yo? Ese factor ambiental me va a determinar desde un punto a otro, tener que obligarme a mí a tener que disminuir la cantidad de sustancia a la que puede estar expuesta una persona o disminuir la concentración. Porque el mismo cuerpo no va a poder reaccionar de la misma manera a lo que hicieran en el nivel mar. Y prácticamente, chiquillos, todos los niveles de exposición están considerados como para esa altura, entre el nivel mar y no más de 300 o 400 metros. Hay evidencia en bibliografía que versa que ya en una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, ya hay una modificación en los factores o en los límites. ¿Ya? Ahora, una concentración de monóxido de carbono que ejerce poco efecto en el nivel del mar puede causar alteración o una altitud superior. ¿Ya? El monóxido de carbono, chiquillo, hay que tenerlo bien claro, que quizás no es el agente que produzca mayor cantidad de accidentes acá en Chile. Pero, sin embargo, estar expuesto en situaciones o en circunstancias donde esta gente está como en mayor cantidad, va a implicar sí o sí modificaciones de la salud de la persona. Recuerden que nuestro cuerpo y la sangre es más afín con el monóxido de carbono y con el mismo oxígeno, ¿ya? Para tomarlo bien en cuenta. Ahora, por otra parte, las sustancias químicas se absorben de manera más rápida a través de la piel lesionada o húmeda, con sudor y con un flujo sanguíneo elevado en respuesta al calor y a la humedad. O sea, las mismas condiciones del ambiente también van a propiciar que la movilidad de las sustancias sea distinta a una condición normal, ¿ya? Y que una vía de ingreso pueda trabajar también de manera diferente. O sea, tenemos que ser claro. Nunca se olviden, chiquillos, que las dos vías de ingreso hacia el cuerpo humano más importantes es la vía respiratoria y la vía dermal. ¿Ya? Nunca olvidar eso. Ahora los factores personales. La susceptibilidad frente a un agente tóxico está dada por una serie de antecedentes tales como raciales, genéticos, edad y desarrollo, sexo, peso corporal, nutrición, estilo de vida, estado hormonal y presencia de enfermedades o estrés. Si nosotros empezamos a ver esto, los factores personales, también desde el punto de vista de la medicina del trabajo, van a ser los llamados determinantes de salud, o de los determinantes de la salud. Por lo tanto, ciertas características de nuestra vida diaria y de nuestra salud va también a determinar o a facilitar la aparición de una o más enfermedades. ¿Ya? El fumar, por ejemplo, permite explicar por qué ciertas personas van a desarrollar de una manera distinta o incluso de una manera más agresiva una silicosis que una persona que no tenga o realice tal hábito. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, todos estos factores se interrelacionan unos a otros. Como ejemplo, se puede citar los factores genéticos, que determinan el tipo de respuesta, nutrición inadecuada, que puede afectar el estado inmunitario, el factor edad de la mujer respecto a la susceptibilidad en el punto de la gestación y el envejecimiento, de la fuerza de trabajo, preocupación creciente. Ya, la población o la edad de la población que está en condiciones de trabajar cada vez va aumentando. ¿Ya? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, gente trabajadora que tenga 30 años que gente trabajadora que tenga 55 o 60 años. Ojo, no lo estoy diciendo desde la perspectiva que quizás no tengan las mismas capacidades de trabajo o las mismas ganas de trabajar. No va orientado a eso. Va orientado a que ya una persona que tenga 30 versus una que tiene 50 o 60 años van a tener tiempos distintos o quizás periodos de mayor exposición a ciertos agentes de riesgo. O sea, una persona que lleva 30 años trabajando en minería no va a tener el mismo nivel de daño en su cuerpo que una persona que esté trabajando 1 o 2 años. O sea, hay que ser bien concreto. Independiente de que uno tome todas las medidas de control, igual van a haber ciertos efectos en el cuerpo humano.
¿ya? Quizás la diferencia entre una medida de control y sin medida de control va a ser gigante, pero van a haber diferencias, y eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, es importante siempre informar el estado de salud de las personas, como por ejemplo las mujeres que están en estado de gestación, ¿ya? Las mujeres que están embarazadas, hay un tema con eso. Por ejemplo, no se les puede, como que uno, por ejemplo, en la parte agrícola, uno evita que las mujeres embarazadas estén expuestas en los primeros meses de embarazo, expuestas, por ejemplo, a la aplicación de un fitosanitario, un producto agroquímico, porque eso puede producir efectos, no quizás en ella, pero sí puede generar una malformación en el feto. ¿Ya? Por lo tanto, es importante a veces también darnos cuenta de que el estado de salud o la condición de salud de la persona va también a facilitar la generación de enfermedades. Y eso hay que tomarlo también muy en cuenta. Pero son muchas veces elementos que se consideran mucho. Bueno, la toxicocinética y la toxicodinámica, ¿ya? Estos dos conceptos no solamente se pueden aplicar, por ejemplo, a cómo se mueve una sustancia química en el cuerpo humano, sino también cómo se mueve, por ejemplo, un agente contaminante en un cuerpo de agua, ya en el aire. ¿Ya? Eso también te va a explicar esas nociones. Ahora, la toxicocinética estudia el desplazamiento, es decir, la absorción, distribución, metabolismo y excreción de las sustancias tóxicas y las relaciones que se generan respecto de la dosis de ingreso y la concentración de la sustancia encontrada en las muestras biológicas. O sea, la toxicocinética se lleva o ve qué cosa, desde que la sustancia ingresa hasta que sale. ¿Y qué le importa? Determinar cómo es la concentración, ¿ya? En este caso, analiza una muestra de sangre o una muestra de orina, para ver bien si hay una relación causa-efecto, o sea, si yo encuentro tal sustancia en una muestra de orina o sangre, puedo decir que está expuesto a esta o esta sustancia. Y también me va a decir si la dosis sobrepasa un valor normativo, está expuesta a una cantidad mayor de una sustancia de la que debiese estar. Por eso también es importante a veces hacer como, si yo estoy, esto es lo que estoy, ver también de atrás para adelante o de adelante hacia atrás. También un concepto que uno tiene que empezar a ver. Es como, por ejemplo, cuando uno realiza una investigación de accidente. Cuando uno realiza una investigación de accidente, uno ve un efecto. Lo que uno hace es determinar cuáles son las causas que te explican ese efecto. En el fondo, cuáles fueron los factores y cuáles fueron las condiciones. La toxicodinámica estudia la relación entre la dosis ingresada al organismo y la respuesta medida, la que habitualmente se relaciona con la concentración de la sustancia tóxica a su sitio de acción. O sea, acá vemos un tema también de dosis y respuesta. En el fondo, esta dosis corresponde a la respuesta y la respuesta en un órgano específico del cuerpo. ¿Ya? Yo le insisto, hay sustancias que dependiendo de su estado, van a tener una respuesta o va a afectar a un órgano del cuerpo y otro órgano del cuerpo. Por ejemplo, el azufre como dióxido de azufre, el SO2, en este caso, claro, el S o el SO3, el SO2, es un producto de las fundiciones. Y eso, claro, uno dice, azufre que se quema, pasa a ese compuesto y está como gas. Y ese gas va a producir un efecto en el cuerpo, que es que uno se empieza a sentir ahogado y cuesta respirar. Y claro, es un elemento contractor de la vía respiratoria superior, ¿ya? Y también tiene o cumple la función de desplazar al oxígeno. La biodisponibilidad, ya, también desde otro punto de vista, hace referencia a cómo estos elementos que se van acumulando en el cuerpo están disponibles para poder producir un efecto futuro en el mismo cuerpo. Acá dice, la extensión con que la sustancia tóxica alcanza su acción si no se encuentra en forma disponible, como es el caso de muchas sustancias tóxicas, ingeridas que causan vómito o diarrea y que rápidamente se desalojan. Hay sustancias que van a ingresar al cuerpo y van a tener esa facilidad de eliminarse automáticamente. Hay otras que no. Hay otras que se van a acumular en el cuerpo y ya van a empezar a generar distintos efectos. Yo siempre he tenido mucho respeto a la calidad del agua y a ciertos elementos presentes en el agua, como por ejemplo ciertos metales pesados.
y también ciertas sales, como por ejemplo algunos carbonatos. ¿Por qué lo digo separado? Porque los metales pesados tienden, por ejemplo, a acumularse en los huesos, en la parte interior de los huesos largos. Pero también los carbonatos empiezan a producir una serie de cálculos, como por ejemplo cálculos en la vesícula, ¿ya? Y eso viene directamente asociado a qué? A la calidad del agua, ¿ya? Eso también es un tema importante a considerar. Bueno, otras sustancias se inactivan antes que lleguen a su sitio de acción, ¿ya? Como por ejemplo la ingestión de cianuro por la boca, este absorbido y pasa directamente al hígado, ¿ya? A diferencia, si, por ejemplo, si es inhalado, en forma de ácido cianhídrico, el que es absorbido por la circulación pulmonar y es trasladado hacia el cerebro, ocasionando daño irreversible por competencia con el oxígeno generando hipoxia, ¿ya? Ahora, el cianuro, chiquillo, dentro de las sustancias químicas, es una de las sustancias más delicadas. ¿En qué sentido? A una concentración más chiquitita, a una cantidad más pequeña, produce daños bastante complejos, ¿ya? O sea, hay una relación directa de causa-efecto, y de verdad, chiquillo, cantidades pequeñas generan de verdad daños gigantescos. Eso es importante tomarlo en cuenta. La absorción, distribución, metabolismo y excreción se relacionan con el paso de sustancias tóxicas a través de las membranas celulares. Es que depende del tamaño molecular y de la conformación de la sustancia tóxica, la solubilidad en el sitio de absorción y la ionización y la liposolubilidad. Si tenemos, por ejemplo, una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo humano, no es que esta sustancia ingrese al cuerpo, o sea, primero que todo, para ingresar al cuerpo debe vencer ciertas barreras. Vamos a entenderlo así. Y una vez que vence esas barreras, ingresa al cuerpo y en el cuerpo también va a tener que empezar a lidiar con otras barreras más. Y eso, por ejemplo, es como las características de las células. Bueno, yo sé que el cuerpo se basa o se estructura en base a células. Eso es evidente. Pero para que pueda hacer ingreso directamente, quizás tiene que tener estas características, como por ejemplo, poder permitir o poder hacer el paso a través de la membrana plasma, de la membrana celular en este caso, ¿ya? Ahora, las células, ¿por qué no importa a nosotros? Porque en la práctica de la mitocondria de la célula es lo que se genera energía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos funcionar. Por eso es importante entender de que no todas las sustancias van a poder pasar fácilmente al cuerpo y tampoco van a poder atacar directamente al cuerpo, sino que tienen que pasar por distintas barreras. Es como cuando uno explica el caso de la silicosis. Uno dice, ah, perfecto, la silicosis que hay que evitar que esté la sílice pulverizada o en forma de polvo, respirar en el ambiente. Y uno dice eso. Entonces, la pregunta que uno hace, ah, ok, o sea, debo evitar que esté en el aire y donde se genere, captarlo o humedecer para que esto no se siga esparciendo. Ahora, eso se entiende así, pero también uno debe entender de que no porque uno esté expuesto quizás un minuto a sílice, uno va a generar silicosis. Recordemos que en Chile uno tiene que estar expuesto de un periodo entre 10 y 20 años para poder desarrollar la silicosis. Por lo tanto, aquí viene como a también explicarse lo anteriormente, que tiene que haber un tiempo, tiene que haber otras características más, ya que expliquen que en el fondo o logren demostrar que la exposición a esa sustancia va a causar un daño en la persona. Algunas sustancias tóxicas también se ven alteradas por barreras celulares únicas, como las constituidas por las barreras de la hematoencefálica, ¿ya? Por ejemplo, la placenta, que puede existir o que puede escribirse esta sustancia tóxica, ¿ya? Y otras sustancias que son liposolubles, se almacenan en la grasa. Y ahí tenemos tema. Siempre los productos agroquímicos, por sus características físico-químicas, se van a tender a acumular en las grasas. Y luego, con el tiempo, se acumulan, pero con el tiempo se van liberando. Por lo tanto, es importante siempre aplicar las distintas medidas de control para evitar este contacto. O si no evitarlo, que sea minimizarlo lo máximo posible. Recuerden que siempre en higiene vital, chiquillo, uno tiene que tener dos cosas bien interiorizadas. La primera es evitar el contacto de las formas que más se pueda, aplicando distintas medidas de control. Y la otra forma es que si la persona va a estar expuesta a alguna sustancia química, que sea en la menor cantidad posible. ¿Ya? O sea, vamos a modificar
el tiempo y la concentración, ¿ya? Porque la susceptibilidad personal o la susceptibilidad de la persona va a ser ya específica. Ella muchas veces no hay algo que nosotros podamos hacer. Bueno, otro tejido capaz de almacenar tóxicos es el hueso, reserva profunda e importante de muchos metales pesados, especialmente el plomo, y también de metales radioactivos, por lo que efectos pueden persistir mucho tiempo después que han dejado de circular del alejamiento de la exposición. ¿Ya? Y ahora, las variables que dependen de la velocidad de la absorción son la concentración y la solubilidad del tóxico. Hay sustancias, chiquillos, que de verdad ingresan al cuerpo y se mueven de una forma pero espantosa. Tienen una alta movilidad. Pero hay sustancias que entran al cuerpo y se eliminan prácticamente inmediato, ¿ya? O se van a eliminar fácilmente, o pasando un periodo de tiempo que quizás no es mucho, ¿ya? Ahora, para que esto también funcione, hay que entender también de que van a haber ciertos factores que van a contribuir a aquello. O sea, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en gran altura geográfica, para que mi cuerpo funcione más óptimo, quizá no tengo que comer cosas muy pesadas, o comer carne, por ejemplo, que tienen un tiempo mayor de digestión. O quizás también debo darme cuenta que para poder favorecer la eliminación de ciertos productos, debo consumir más agua, consumir más verdura, evitar comer cosas muy pesadas. Aunque parezca muchas veces recomendación de médico, no solamente recomendación de médicos chiquillos, es una recomendación también que viene desde la medicina del trabajo, desde la higiene industrial, desde la toxicología, entendiendo que si la persona no tiene actitudes o actividades que ayuden a controlar los riesgos, no va a ser mucho lo que uno realmente pueda hacer. O sea, yo le insisto hasta el cansancio, uno como asesor en prevención de riesgo, que es la figura nuestra, yo no puedo decir a la persona qué haga en su tiempo libre, pero sí puedo explicarle que lo que haga en su tiempo libre va a afectar de mayor o menor grado que ella pueda desarrollar una patología de índole laboral. ¿Ya? Que en el fondo, chiquillos, lograr que la persona tome conciencia. Bueno, la sustancia soluciona cosas, se absorbe más rápidamente que quede en suspensión oleosa, ¿ya? ¿Y eso por qué, chiquillos? Porque nosotros en la práctica somos prácticamente, para la abundancia, 70% de agua. Por lo tanto, nuestro cuerpo va a tener más afinidad con elementos que se encuentran en un medio acuoso más que en un medio oleoso, un medio que esté en aceite, porque nuestro cuerpo va a trabajar mejor con esos tipos de elementos. La absorción aumenta en sitios donde el flujo sanguíneo es elevado, con grandes superficies de absorción, como la piel, el pulmón, el tubo digestivo, grandes como los tamaños de un campo de tenis y del fútbol respectivamente. ¿Ya? O sea, uno ve, por ejemplo, el pulmón y uno ve los pulmones. ¿Ya? El órgano que está dividido en dos secciones, donde está la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y toda la ramificación. Pero si uno esto lo llevase, por ejemplo, a una superficie plana, se va a dar cuenta de que la zona de absorción es bastante grande, bastante amplia, ¿ya? Por si acaso, para tomarlo en cuenta. Bueno, la absorción digestiva es generalmente proporcional a la superficie del intestino, la irrigación depende del estado físico del tóxico. De esta forma, la mayor parte de las toxinas se absorben en el intestino delgado. Por eso es importante, cuando uno está trabajando ya con sustancias tóxicas, tratar de tener controlado esto, controlado en el fondo con medidas de control específicas para que las sustancias no hagan un ingreso tan fácil y lo hagan en menor cantidad. Hay mucha evidencia científica que revela los daños que tiene el cuerpo humano al estar trabajando con sustancias ácidas, por ejemplo, que van produciendo daño en las paredes del intestino, ¿ya? Y también paredes del estómago y las paredes del intestino delgado, donde siempre se produce una absorción de contaminantes. En el estómago uno siempre va a encontrar como unas microbiosidades, que son las que se encargan de hacer la absorción de nutrientes, ¿ya? Por eso es importante también tomarlo en consideración. Chiquillos, eso es por parte de la materia, ¿ya? Por si acaso, para que lo tengamos bien